Pues bienvenidos un mes más a la sección que hacemos, que organizamos junto con la organización CMT de analistas técnicos. Empieza a haber cositas interesantes, se está moviendo el dólar, los intereses siguen subiendo, estamos viendo las bolsas que ya empiezan a encontrar un poco de debilidad en abril para los meses que veníamos viendo a principios de año. Y sobre todo, bueno, sigue siendo un año electoral donde hay muchas cosas en juego, como la estacionalidad. Hemos visto algo de debilidad durante abril, parecía que iniciaba una corrección fuerte. Esta última semana está aguantando mejor el índice, está intentando aguantar esa media. De hecho, lo tenemos ahí en el gráfico, esa media de 20 semanas, cómo ha sido un poco ese freno por ahora de la corrección que se ha producido este mes de abril. Y a partir de aquí, ¿qué deberíamos mirar? ¿Qué están diciendo vuestros indicadores de amplitud? ¿Deberíamos tener un poco más de cuidado que los meses de enero y febrero? Empezamos a ver algunas tecnológicas que han sido líderes empezar a girarse. ¿Qué opináis de todo esto? El mercado había estado fuerte y si bien había subido mucho hasta ese entonces, no había ni un signo de ruptura importante y que la tendencia es tu amiga hasta que se quiebra. Y yo creo que por lo menos según mis indicadores, a principios de abril empezamos ya a ver un quiebre internamente y que terminó en esta corrección que se puso bastante fea la semana pasada y hemos tenido un buen rebote sobre venta, como tú dices, Javier. Eh, pero la tendencia principal, al menos yo, para mí sigue positiva, así que yo veo este proceso que todavía, la tendencia principal todavía está alcista. Comparto un poco la visión de Víctor. La grabación pasada hablábamos de que ese retroceso no estaba siendo acompañado por como una debilidad muy grande, sino más bien era algo como puntual, porque todo a largo plazo, mediano plazo, era muy positivo. Si bien a principios de mes, con ese retroceso que tuvimos, hubo algo de debilidad en el corto plazo, también yo lo veo a nivel de mediano y largo plazo mucho más alcista que bajista. Sin embargo, sí he visto que lo que es corto y mediano plazo sí hemos visto algún deterioro. Sin embargo, ahí en el rebote que tuvimos, sí hubo algo interesante porque la mayoría o un gran número digamos, de acciones o de participantes dentro del índice siguen estando por encima, la mayoría, de sus medias de 50 y de 200. Es decir, mediano y largo plazo sigue siendo alcista, al menos así lo veo yo. Y para complementar un poco en ese rebote que marcaba Javier en la media de 20 semanas, justo ese día nosotros en el fondo se activaron casi todos los sistemas sobre índices, es decir, que no pareciera ser solo un rebote puntual, sino que encontraron bastante fuerza y nos llamó la atención porque todos los sistemas se activaron, al menos lo que eran sistemas de corto plazo y mediano plazo sí estaban apuntando a que ese rebote a lo mejor puede extenderse más. Y como se los comentaba anteriormente, no veo todavía mayores signos de debilidad, sino más bien de rotación sigo insistiendo en la rotación de actores, ya no a lo mejor las tecnológicas, bueno, salvo los buenos reportes de Google y de actores importantes que a lo mejor toman fuerza nuevamente, pero creo que los líderes están siendo otros y eso es algo sano para el mercado. Pienso que una corrección sana es necesaria para el mercado para mantener su expansión, que podríamos hablar de un mercado secular. Y con los reportes que esta semana se dieron, confirma un poco más lo que puede estar por venir, que pueden ser más bien oportunidades en vez de ser algún tipo de, en mi opinión personal, de preocupación, sino que lo que hemos visto del año 2000, prácticamente 21-22, ahorita estamos apenas rompiendo ese máximo histórico que ha tardado prácticamente 2 años. Entonces eso en mercados seculares es una importante señal, en mi opinión. Pudiésemos ver una rotación del crecimiento. Recordemos que las tecnológicas y las megacaps son las que han venido trayendo todo el crecimiento desde inicios del 2023, o más específicamente desde octubre de 2022, que el mercado tuvo el piso y a partir de ahí ha subido de forma acumulativa en exceso de 45%.
desde ese piso, las tecnológicas y las de crecimiento han liderado. Lo que, en mi opinión, pudiese pasar es una rotación de mercado hacia valor, entre ese balanceo entre empresas de crecimiento y valor para finales de año, que indudablemente puede mantener el mercado en el alza para cierres del 2023. Aquí se ve lo que viene siendo de arriba hacia abajo lo que sería el S&P 500, los megacaps en segunda posición, abajo los midcaps, y de último en la parte inferior los small caps, ¿no? Todos están todavía en un nivel, digamos, sano, a excepción un poco con cierta debilidad en el sector de pequeña capitalización, pero insisto, o sea, sigue siendo una leve corrección sana por ahora. Y mientras tanto quería hablar del tema de amplitud, porque sí, has comentado, Manuel, el porcentaje de medias se ha recuperado rápidamente, el porcentaje de empresas que están por encima de su media, pero seguimos viendo unas small caps que no terminan de tirar. ¿Qué pasa con el resto de las empresas? Veíamos ya el mes pasado que las mid caps sí que lo estaban haciendo bien. ¿Cuándo le podrá tocar a las small caps? ¿Es esa rotura de base que tenemos? Os voy a compartir el gráfico de las small caps. ¿Es esta rotura de base ya cuando se produzca el momento? Porque parece que se rompió ya el año pasado a finales y se ha vuelto a perder esta base a medida que los intereses vuelven otra vez al 4,6% aproximadamente. Cerca de 2 años estuvimos totalmente lateral, yendo dentro de un rango. Y luego de ese rompimiento, si bien yo creo que todos pensamos que ya era el momento de tomar la batuta de las small caps, pues fue muy poco lo que, digamos, lo que duró ese rally y pareciera que lo que estamos es nuevamente testeando ese nivel de ruptura, que si lo logra sostener, creo que es algo positivo para ellas, principalmente. El tema viene con que la mayoría de las empresas que están en este sector son empresas, no recuerdo ahorita exacto cómo es la composición, cómo están los pesos ahora mismo, pero creo que la mayoría, Manuel, es sobre todo industrial y creo que tiene un 19% de peso el Russell en banca regional. Sí, exacto. Entonces, la banca regional no ha sido, digamos, el sector más brillante y creo que lo arrastra bastante. Y creo que también tiene mucho peso de farmacéutica, si no me equivoco. Entonces, claro, son sectores que no lo han venido haciendo tan bien durante digamos, todo este rally, pero a nivel digamos, el sector financiero, creo que lo que los vienen haciendo mejor son los grandes bancos, los bancos regionales han estado ha sido un poco turbio el panorama entre ellos, entonces creo que eso no termina de ayudar al índice como tal, al Russell, a que termine de despegar. Pero sí considero que si logra mantener este nivel de 197 alrededor, esa zona que le ha costado más de 2 años de superar, es algo muy positivo y creo que si el índice al final, el mercado en general, continúa siendo el panorama positivo para todos, creo que no va a tardar mucho en que se contagien y pues veamos también algo de crecimiento dentro de las small caps. Manuel, yo le agregaría a lo que estás comentando, que me parece bastante acertado, es el tema de las tasas de interés. A través de las tasas de interés que se vienen ejecutando desde prácticamente el 2022, el ajuste de tasas, eso definitivamente ha afectado bastante a estos sectores, ¿no? Y refinanciar deudas, establecer nuevas deudas, hace bastante complicado el tema de crecimiento en todos los sectores. Entonces, es un elemento que si tú te pones en contexto, quizás no estaban tan preparados porque tener a estos crecimientos que hemos visto de tasas tan aceleradamente, que no lo hemos visto anteriormente por el tema de inflación, pues es algo que no estaba contemplado dentro de sus balance sheet. Y definitivamente eso es un factor. Ahora, con la posible escenario que las tasas vayan a obtener algún ajuste este año, que es lo que ya se ha prometido, ahí yo pienso que las small caps podrían tener digamos, lo que todos estamos esperando. Al final he puesto ahí el gráfico de lo que comentabas, Juan, y he puesto el ETF del interés del bono a 10 años, el TNX.
Sí que es verdad que hoy ha retrocedido un poco hasta el 4,6, pero recordemos que desde 2024 viene desde el 3,8% que cerró el año 2023 hasta por encima del 4,6%. Así que es una subida muy brusca que obviamente afectaba a todos los precios de los bonos, sobre todo a los de más duración y bueno, a las small caps, por supuesto, por esos flujos de caja más tardíos, ¿no? Víctor, Gustavo. Último Sí, comentario que le iba a dime. hacer era el tema, bueno, no sé si tiene el gráfico de los IPO que se han creado en los últimos 3 años, cómo ha disminuido en comparación con los otros años, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con este tema de financiamiento para estas nuevas compañías que puedan ejercer o entrar en la bolsa, que también eso es un dato que definitivamente ha sido afectado por el tema de tasas. Respecto a las tasas, ahí hemos comentado un poco nosotros por Twitter, pero la verdad que a mí toda esa narrativa de las tasas de que van a bajar este año, por lo menos a mí no me ha hecho mucho sentido, o sea, solamente por un tema de análisis técnico, o sea, la tendencia del TLT se ha mantenido negativa, la principal, si bien ha tenido rebotes importantes, como lo que vimos acá entre octubre y noviembre, ¿verdad? Pero la tendencia nunca llegó a cambiar y se ha mantenido negativa, creo que desde finales del 2021. Entonces, o sea, viendo el gráfico nomás, que estamos en un downtrend, la tendencia principal, como que digo, ok, ya está toda esta narrativa de recorte de tasas, pero por lo menos no lo veo descontado técnicamente, digamos. O sea, técnicamente se ve que todavía va hacia abajo el PLT, o sea, las tasas todavía están al alza, digamos, y hasta que, si bien llegamos a un piso en octubre, noviembre, y estamos haciendo un higher low ahora, quizás todavía no hemos cambiado la tendencia principal. Entonces, por lo menos en ese sentido no lo he visto. Y aparte que si solamente analizas que la economía de Estados Unidos está creciendo, de hecho de las pocas del mundo, digamos, de la economía importante que está creciendo, y tienes las acciones en los máximos, tienes commodities subiendo, tienes datos inflacionarios un poco más altos de lo esperado, Bitcoin cerca de los máximos. Entonces, ¿cuál es el apuro de la Fed de recortar tasas? O sea, si la economía todavía está bien y más encima hay ciertas, como no está 100% controlada la inflación, entonces yo creo que se pueden dar un poco el lujo de esperarse un poco y no recortar tan pronto. O sea, sobre todo si ya está todo como en los máximos, o sea, está todo súper estimulado. Entonces, esta tendencia es cuando una vez que parte puede seguir y mantenerse bajando bastante más de lo que uno cree antes de que haya un rebote. Entonces, eh, eso sin duda, como dicen aquí los colegas, también ha afectado más los small caps que tienen más problemas de financiamiento a través de deuda. Pero yo creo que hasta que esto no cambie y veamos realmente un cambio en el trend de las tasas, yo creo que ahí finalmente las small caps van a tener su momento para brillar. Pero hasta ese entonces, yo creo que hay que enfocarse donde está la fuerza, donde están las tendencias positivas y no adivinar. Es interesante lo que comentas, Víctor, porque o sea, para explicarlo bien, para que la gente a lo mejor que no conozca el ETF TLT, porque lo hablamos ya en nuestra jerga, pero a lo mejor uno ve el TLT y dice que es TLT, ¿no? Son bonos a más de 20 años, creo que tienen una duración aproximada de 17 años, entonces son muy sensibles a las subidas de tipos de interés, ¿no? Y este es el precio. Entonces lo que dice Víctor es, el precio nos está diciendo de los bonos que están en una tendencia secular bajista y que siguen haciendo nuevos mínimos y que eso no ha cambiado. Entonces, eso significa que las tasas siguen subiendo y por tanto el precio sigue a la baja. Es muy interesante lo que comentas porque esto demuestra que incluso en análisis técnico, sabiendo analizar los ETFs, te puede permitir analizar la macro, porque será cuando el TLT empiece a hacer movimiento de reversal y los indicadores de intereses empiecen a girarse y las small caps empiecen a romper bases, cuando seguramente llegue la bajada de intereses. Entonces va a ser como una especie de adelanto, los gráficos lo van a medir antes, ¿no? Claro, ojalá veamos algo como, aquí estoy dibujando algo, ojalá veamos algo así en las próximas semanas, meses, y después esto, ¿verdad? O sea, se va a acabar, y así vamos a ver que la tendencia principal va a cambiar y va a ser algo así. Y ahí, digamos, si pasa eso y tenemos un cambio en la tendencia principal, probablemente vamos a ver que las small caps van a empezar a brillar respecto a las large caps. Pero hasta que eso no pase,
va a ser un sector que, claro, si estamos en un bull market, no va a andar mal, no va a bajar, pero no va a subir como los otros sectores que sí tienen más fuerza. Alfonso no pudo estar aquí hoy, lo quito, pero lo traigo con un gráfico que él compartió hace poco en Twitter y es muy interesante porque es entender un poco ese momentum pero medido por tipos de activos. Y ya que estamos hablando de tasas, de acciones y de commodities, es un poco para reflejar, digamos, esos tres grandes grupos de activos financieros y vemos quiénes son los que están registrando mayor momento y mayores oportunidades. En el cuadrante verde, que es, digamos, lo ideal y en donde queremos estar por fuerza y por momentum, son commodities, son totalmente todos commodities. Acciones han caído, digamos, siguen teniendo fuerza, siguen mostrando fuerza, pero cada vez tienen mayor tono de debilidad. Y justo todo lo que tiene que ver con bonos, con instrumentos de deuda, está en ese cuadrante en lagging, que es donde realmente no queremos estar porque no muestran ni fuerza ni momentum positivo justo ahora. Entonces era un poco, nada, compartir esto con ustedes para mostrar, porque me pareció un gráfico muy interesante, entender dónde, ya que hablamos de buscar rotación y buscamos de oportunidades, pues mirar justamente esos sectores. Entonces, dentro volviendo al tema y atajándolo, creo que es bastante interesante seguir viendo, como dice Víctor y Gustavo, es decir, a lo mejor no está tan claro el tema de los recortes. Entonces, bueno, las small caps sí siguen teniendo mucho peso, bancos regionales, tecnológicas, entonces, como decía Gustavo también, y Juan, la deuda todavía no las deja ir más allá mientras no tengan, digamos, ese viento favorable. Entonces, creo que la posición es seguir buscando esos actores principales y mirar solo a las small caps cuando realmente tengan algo que ofrecer. No. Hablando de commodities, creo, Víctor, que antes querías enseñar el ETF de commodities y ver qué tal lo está haciendo. Si quieres, lo pones ahí y lo vemos. Sí, ahí está. Bueno, este es el ETF DBC. Dame un segundo que quiero agrandar el gráfico. Ahí está. Bueno, como hemos conversado, el oro, la plata han estado liderando, también el petróleo y el ETF de commodities DBC, técnicamente se ve súper bien, como que está recién partiendo una tendencia principal al alza. Tenemos este bottom, ¿verdad? Desde durante diciembre a, digamos, principios de abril, redondeado, bien bonito, digamos, bien del libro de texto, de análisis técnico. Y tuvimos un breakout sobre el promedio de 200 días en abril, después tuvimos un pullback, ahora justo de vuelta a la media de 200 días y nuevamente están apareciendo los compradores y la tendencia principal y de corto plazo están al alza. Entonces, un poco yo creo que refuerza como una visión general de que los commodities están bullish en un lugar que está mostrando fuerza. Y más encima ahora, si uno está interesado a participar, te permite una entrada con bastante bajo riesgo, tienes un mínimo anterior que está bastante cerca, no más de un 2%, si quieres usar un stop. Entonces, han mostrado fuerza durante esta corrección en que el mercado cayó bastante las acciones y los commodities se mantuvieron bastante firmes. Creo que respaldo el gráfico que mostró antes Manuel. Bueno, mira, Víctor, sabes que no sé si tienes ahí el gráfico del dólar index, pues yo creo que Sí. es súper relevante hacer la correlación que hay, que yo creo que lo que está terminando o no está terminando de impulsar esa idea definitivamente, en mi opinión, es el dólar index, ¿no? Si vemos cómo se ha mantenido, sabemos que lo que nos dice el libro, la teoría de los análisis intermercados, que existe la correlación entre lo que es
el dólar y los commodities, pareciera que en este caso no se estuviese dando, ¿no? Y sobre todo como hemos visto máximos históricos del oro, inclusive en el caso de Bitcoin, pero no así acompañado con el tema del dólar. Entonces, mi teoría es qué pasa en el caso de que existiese esa debilidad del dólar que terminara impulsando todos los commodities, inclusive veríamos en los máximos históricos como la primera señal de que definitivamente va a ser el año de los commodities y no de otros activos. Juan, entonces, ¿tú esperarías un rechazo en la zona de 106, 107 en el dólar index? Según lo que, por lo menos mi proyección, para que esa teoría se dé, ¿verdad? Tiene que venir acompañado con, obviamente, o sea, el tema de commodities, pero sí creo que deberíamos ver un dólar más débil para que terminara a impulsar todo el tema de commodities. Si eso no ocurre, obviamente creo que veríamos correcciones en lo que es commodities o el mismo Bitcoin o cualquier otro activo que en teoría. Porque el otro tema que yo también me pongo a analizar es que todavía existe el riesgo de inflación. A pesar de que ha disminuido, sigue siendo los bancos centrales del mundo no compran Bitcoin, compran reservas en oro, ¿correcto? Entonces, si eso le agregas que la inflación no se ha terminado de controlar, no termina a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho desde más de hace un año, todavía no hemos visto ese 2% que nos han prometido y que inclusive en los últimos reportes que hemos visto no va a ser tan fácil de lograr, porque inclusive se está excluyendo comidas dentro de esos números que realmente son pues referenciales nada más. Eso pienso yo, es mi opinión, que es lo que termina frenando todo eso. Si viésemos ese escenario, si vemos ese rebote que está ahí en el dólar y empezamos a ver un dólar más débil, eso termina de impulsar definitivamente todos los commodities, incluyendo criptos y todo lo que viene en esa correlación. Interesante. Además, Bitcoin está consolidando desde que el dólar index empezó a hacer una nueva pata alcista desde la zona de 103 aproximadamente y rompió los 104, 105. Entonces, es interesante, ¿no? Esperamos esa confirmación, básicamente es como esperar ese rechazo en esa zona del dólar index para confirmar la rotura que estaba comentando Víctor del EBC, ¿no? Del ETF de commodities y confirmar ese movimiento. Claro, pero ante ese escenario, justamente lo que mencionaba Juan, es un alza en los commodities, pues yo creo que terminaría de traer nuevamente a la mesa el tema de... No es que lo hayan quitado, pero sí lo han hablado menos, pero claro, la inflación sería un repunte. Si vemos un repunte de gasolina que ha estado consolidando tiene rato consolidando, tiene ya cerca de, creo que 2 años prácticamente. Si vemos repuntes de eso, inflación, esto es uno de los principales drivers de inflación. Entonces, creo que ya ahí a lo mejor entren nuevamente a la jugada los recortes. Ahí sí, ante ese escenario, sí pudiéramos ver recortes de tasas de interés. Pero fíjense lo fuerte que ha estado los commodities, el oro, Bitcoin, con el dólar subiendo y con el dólar fuerte. O sea, imagínense que empiezan a recortar la tasa y el dólar baja. Va a ser una locura. Claro, y para atajarles la idea allí, muy acertado de Juan y Víctor y de Manuel, yo creo que si nos vamos al oro, por ejemplo, tuvo una correlación negativa como históricamente la ha tenido con el dólar hasta el 28 de febrero, que fue un par de semanas, ¿no? El 28 de febrero esa correlación se volvió positiva. En el que el oro sube y también el dólar agarró una mini tendencia al alza. Pero en mi opinión, esto se debió a otros factores externos, por lo menos del oro, que tienen que ver más con el activo de miedo, el activo de defensa o la percepción de defensa. O por el déficit de Biden, ¿no? También es una opción. También pudiese ser la opción. Que sea ya la única protección, Bitcoin y oro a estos déficits del 7% anuales sobre PIB, ¿no? Sí, puede ser. Locura.
Sí, Javier, tengo un chart acá bien interesante, bueno, para dar el contexto que comenta Gustavo, Manuel, Víctor y Juan. Es justamente eso, ¿no? El dólar, aquí estamos viendo un chart de 1985, aproximadamente 1986. Generalmente el dólar ha estado hemos tenido un nivel ha estado por debajo de los 104, ¿no? Solamente ha estado por encima, estamos hablando del spot, ¿no? Por encima de los 104 en la burbuja.com y post pandemia, ¿ok? Entonces, justamente como dando el contexto y el complemento a todo lo que están comentando. Relacionado también a esto, tenemos los commodities, ¿no? Esto viene siendo el rendimiento de aquí tenemos el petróleo, cobre, plata, oro y también, o sea, aquí lo estoy comparando con los megacaps, ¿no? Y el dólar, obviamente, en todo lo que va de año 2024 ha sido liderado evidentemente por los metales, ¿no? Y también complementando lo que estaba comentando Juan con la correlación, aquí tengo estoy mostrando lo que viene siendo arriba la línea negra vendría siendo el dólar y la azul vendría siendo el commodity. Acá estoy mostrando el CRB, ¿no? Que está 39% energía, 41% agricultura. Está bien interesante lo que estaba comentando Juan con el tema de la correlación commodity-dólar, que a principios 2023 es que justamente la correlación pasó de 0 a estar positivo y actualmente en un 0,66, ¿no? Justamente dando el contexto a los comentarios de ellos. Interesante, sí. Parece que desde principios de este año se ha tornado positiva correlación dólar-commodities y ambos están aguantando. Vamos a ver quién gana esa guerra. Os quería traer un último tema ya para abordar, que es tema China. Hemos visto los índices chinos caer desde ya unos cuantos años. Ya sabemos todo lo que está ocurriendo en China con la crisis inmobiliaria, también con el PBOC intentando estimular la liquidez. Y ahora estamos viendo estos últimos días un poco de fortaleza. Supongo que os habrán saltado algunos gráficos de algunas bases, de algunas chinas que están rompiendo zonas interesantes. El Hang Seng también lleva unos cuantos días subiendo. Y en este caso traigo hoy el FXI, que es el Large Cap Tech el ETF de Large Caps chinas, que parece que está rompiendo una base y sobre todo ratio de fuerza relativa contra el SP500, ¿no? Puede ser que empecemos a ver un poco de esos flujos de Estados Unidos, ahora que empieza a haber un pelín más de debilidad en el corto plazo, se trasladen un poco a China otra vez, poco a poco con el tiempo. ¿Qué deberíamos ir mirando? Yo pienso que este despertar también tiene que ver mucho con el tema Japón. Y si lo vemos con el dólar yen, yo pienso que es el comienzo, el despertar de entender que las economías necesitan crecer, que los mercados necesitan evolucionar y que esas ideas del pasado definitivamente no funcionan. Si vemos inclusive lo que ha hecho el Banco Central de Japón, que después de, creo que más de 20 años, o si mal no recuerdo, empezaron con una política monetaria distinta, es el comienzo y yo pienso que eso viene arrastrándose a todos. Si vas a ver inclusive empresas como Toyota, no tengo el gráfico a la mano, pero definitivamente ese despertar yo creo que está contagiando también a la región. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Bueno, he visto bastante opinión dividida entre como los principales, como grandes analistas. Hay quienes todavía, creo que por miedo, no creen todavía no quieren mirar más allá de Estados Unidos, pero sin duda
estos índices, sobre todo China y Hong Kong, el de Hong Kong también hizo una ruptura esta semana, ha sido espectacular. Han tenido están cerca de cerrar la semana con un 10% de apreciación en el índice principal. Entonces, creo que hay bastante flujo migrando hacia unas economías que pues han ido tomando posturas distintas y sobre todo estos índices que venían llevando bueno, sí, tenían una mala racha desde 2021 y no había y cualquier rebote que tenían, pues era inmediatamente vendido. Pero creo que sí, creo que, como dice Juan, ahí podemos estar ante el comienzo. Yo, por lo menos, el de Hong Kong, que es uno de los que más miro, a nivel semanal, desde principios de 2024 no ha hecho sino crecer. Entonces creo que hay muchísimas oportunidades, porque sobre todo lo que han descontado desde 2021, pues digamos que es un terreno que es probable que vuelvan a llegar a esos niveles. Entonces creo que esa relación riesgo-beneficio, sobre todo que están ofreciendo ahora mismo, es bastante interesante. Sobre todo por eso, porque no es que estás comprando ya en algo que al final cualquier noticia y cualquier cosa pueda cambiar el panorama, sino que pues no a lo mejor pondría la mayor parte del portafolio dentro de estos índices, pero sí es algo que tienes que incluir dentro del portafolio, sobre todo por esa relación riesgo-beneficio que están ofreciendo. Yo a China lo vengo siguiéndose también hace varios meses ya. Por lo menos para mí, todavía la tendencia principal está como en el límite, pero todavía está negativa, pero podría cambiar en los próximos días. Pero yo creo que es bien interesante ver qué pasa en un próximo pullback que tenga esto. Si pasa algo así como debe ser. Está como una situación media parecida China a esto ahora, si se fijan. Entonces estamos como en DBC como a principios de abril. Entonces si tenemos un pullback y hacemos un mínimo superior y eso da el tiempo para que la tendencia principal cambie, y después de nuevo empezamos a subir, yo creo que sería una súper buena entrada para alguien que está mirando desde afuera y probablemente te va a dar una entrada con muy bajo riesgo. Entonces, si es que no funciona, bueno, te saliste y no perdiste nada, pero hiciste un stop. Pero yo creo que hay potencial y podría partir una tendencia al alza a medida que entre en flujo que es interesante. Así que, de todas maneras, algo que hay que tener en el radar, a mi opinión. Puedo compartir algo porque es este gráfico que les tengo aquí para que simplemente lo veamos, es el dólar yen, con comparación con el Nikkei, ¿verdad? Que es el ETF de Japón. Si ven el gráfico, no hemos visto algo parecido desde prácticamente desde 1990 aproximadamente, que hemos visto algo similar o sea, lo que es la relación dólar-yen, ¿no? Y si eso lo acompañamos con lo que ha hecho el mercado japonés, que ha sido pues bastante, ha tenido muchísimos problemas con el tema de la deuda por muchísimos años, pero esto es para mí el despertar de algo que se puede o puede ser bastante interesante para todos. En el contexto de los sectores, ¿no?, que podamos estar viendo para los próximos 4 meses, ¿no? Está dando una característica bien puntual el sector de utilities, ¿no? Acá podemos ver el sector utilities haciendo en temporalidad semanal, rompiendo la media simple de 200, ¿no? Con una divergencia positiva en el MACD, también en el on-balance volume. Y, por ejemplo, si lo vemos acá, en la gráfica inferior izquierda, es el ratio, lo estoy haciendo con el equal weighted del SP500, y también hay un rebote técnico, ¿no? En el momentum de la fuerza relativa de este sector, también confirmándolo del chart derecho, el Golden Cross, ¿no?, que se dio hace la semana pasada. Entonces se está dando como ese setup bien peculiar en este sector utility. Pudiera
anular todas estas señales que se está dando justamente ahora, pero si en caso de confirmarla, sería bastante interesante. Y acá también estoy comparando con el ratio de utilities, por ejemplo, con el SP500, con el discrecional cíclico, comunicaciones y tecnología, y de cierta forma se mantiene la misma estructura entre los diferentes sectores, tomando fuerza el sector de utilities. Pues muy interesante, Gustavo. Pues vigilaremos el sector utilities, que además, de hecho, suele ser un sector más risk-off, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser un poco cobertura si hubiese algún tipo de retroceso mayor en los mercados. Pues, oye, ha sido un placer. Hemos tocado varios temas. Gracias a todos. Hemos tocado tema de commodities, dólar, intereses, China, el pullback del SP500 y un montón de cosas más. Así que nada, daros las gracias otra vez y bueno, seguiremos haciendo estos análisis por parte de CMT para con los analistas poder cubrir cómo está el mercado y analizarlo siempre de forma real.